¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emanuel Correa Solís. Soy licenciado en nutrición por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en nutrición clínica y doctor en ciencias de la educación, nutriólogo certificado también por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y el día de hoy agradezco la invitación al Hospital General de Acámbaro para participar en estas jornadas multidisciplinarias. Y el día de hoy pues vamos a tratar el tema de atención nutricional en el adulto mayor en épocas de pandemia por COVID-19 y pues bueno, la perspectiva o la experiencia del nutriólogo en programas de salud. El día de hoy vamos a compartir un poco de la experiencia que he tenido en torno al trabajo con adulto mayor en estos escenarios, ¿no? En estos programas. El punto de partida que me gustaría, con el cual me gustaría comenzar esta charla, es la percepción que nosotros tenemos del adulto mayor en torno a cómo envejece, a cómo debemos de tratarlo, a qué significado social tiene el adulto mayor y por lo tanto la atención médica, cómo es que le damos, la médica o nutricional o del sector, vaya, del sector salud, cómo es que le damos este énfasis del adulto mayor a lo mejor necio, el adulto mayor débil, el adulto mayor enojón, ¿no? O sea, como la parte pues de estigma del adulto mayor. Entonces, en las consultas muchas veces no tenemos la paciencia para poder atender a un adulto mayor y a veces los tiempos institucionales no nos permiten enfocarnos al 100% de la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, el punto de partida es este porque a lo largo de la charla vamos a identificar qué es lo que pasó con estos adultos mayores durante el confinamiento y cómo fue que pudimos empezarlos a rescatar después de esta, entre comillas, eh, etapa post-COVID, ¿no? Que fue cuando ya pudimos salir un poquito más a las calles, cuando los adultos mayores volvieron un tanto a sus rutinas, ¿no? Entonces, en este punto de partida, pues el panorama epidemiológico que tenemos en México es que, pues bueno, por parte del INEGI tenemos una tasa de envejecimiento, una prevalencia del 7.2% de adultos mayores arriba de 65 años. Sabemos, de acuerdo a las tendencias o la transición poblacional, que vamos a tener para el 2030 el mismo número de niños menores de 5 años que de adultos mayores. Existe ya una inversión o hacia una inversión de la pirámide poblacional. Va a haber menos niños menores de 5 años y van a ser más los adultos mayores que estén habitando el mundo y también acá en México, ¿no? De manera más regional. Aunado a esto tenemos otros problemas, son enfermedades crónicas, específicamente obesidad, sarcopenia y osteoporosis, que son las prevalentes en el adulto mayor. Y pues bueno, entre más avance la edad, un poquito menos de obesidad va a estar teniendo, pero por los cambios asociados a la composición corporal, se va perdiendo grasa, se va perdiendo músculo, se va perdiendo peso, ¿no? Pero el constante y más en una edad entre 60 y 69 años, el paciente tiene un exceso de peso en muchas de las ocasiones y una pérdida de masa muscular que va acompañado con esta sarcopenia. Entonces las prevalencias pues es arriba del 60% de obesidad en la población mexicana, de acuerdo al ENSANUD 2016. La prevalencia de sarcopenia entre 5 y 13% entre 60 y 70 años o hasta el 50% de los pacientes mayores de 80 años presenta sarcopenia o una pérdida de masa muscular asociada a la edad. También viene acompañado de un proceso de osteoporosis que ya sabemos que con la edad es un mayor riesgo para este padecimiento, pero ya la realidad es que pues está siendo algo más frecuente en nuestros pacientes, que a veces o muchas de las ocasiones no se evalúa, no se solicitan los estudios necesarios. Es más prevalente este problema en mujeres, dado los cambios asociados al envejecimiento, las cuestiones de menopausia, la edad de inicio de menopausia. Entonces, esos son factores que vamos a estar pues considerando como un riesgo, ¿no? Como tal. Entonces, es un poco el panorama que tenemos a nivel de México. Dentro de estas mismas encuestas de la ENSANUD 2018, pues tenemos que existe ya una prevalencia de síndrome metabólico, ¿no? De cerca del 30% en la población. También entre más edad se tenga, mayor probabilidad de disfunción orgánica existe y por lo tanto mayor probabilidad de presentar síndrome metabólico estemos presentando en los adultos mayores o estén presentando estos adultos mayores. La dislipidemia está presente en un 19.5%. La obesidad en adultos mayores de 20 años, vaya que es esta estadística,
cubre el 75%, sigue siendo más frecuente en mujeres que en hombres el problema de obesidad, las mujeres con más obesidad, los hombres con un grado de sobrepeso. Estilo de vida, el consumo de cigarro en un 11.4% de la población, consumo de alcohol a cerca del 64% del consumo en la población mexicana. En la cuestión de estilo de vida, específicamente de actividad física, pues tenemos que el 29% de la población estaría alcanzando esta recomendación mínima de 30 minutos al día que tanto las guías de práctica clínica o las directrices de tratamientos nos recomiendan. Entonces es muy poca la población que es activa físicamente o que de plano estamos en una etapa de sedentarismo como tal, ¿no? Y pues bueno, al tener obesidad, al tener dislipidemia, al tener inactividad física, pues viene acompañado también de alteraciones metabólicas y clínicas como la diabetes y la hipertensión arterial, que también son padecimientos pues prevalentes ya en nuestra población, ¿no? Y que estos padecimientos también se asocian con una mayor edad, mayor probabilidad de disfunción orgánica y padecer estas entidades o estas patologías. El panorama acá, un acercamiento vaya para tener una fotografía de cómo es el entorno en Acámbaro específicamente. Por jurisdicción no quise sacar de todo Guanajuato, sino solo de Acámbaro. Esta parte estadística de los que se atienden en los centros de salud a nivel estatal y específicamente en Acámbaro, son cerca de 11.146 que son pacientes activos que siguen teniendo su atención en unidades o en centros de salud que pertenecen a la jurisdicción de Acámbaro. 71% son mujeres y 28% son hombres, ¿no? Esta proporción se mantiene a nivel nacional, son más mujeres las que se tienen en centros de salud que hombres, es como una tendencia sociodemográfica y también cultural. Y justamente con esta parte visual pues tenemos la gráfica de que a partir de los 55 años son los pacientes que más acuden al centro de salud. Arriba de los 55 años, pues ya cubre 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, hasta lo que representa la población de 70 a 74 años, ¿no? Porque todavía no tenemos tantos adultos mayores arriba de los 75 años. Entonces, este panorama nos ubica acerca de los problemas de salud que tenemos en el país, específicamente también a nivel regional, que es Acámbaro, el tipo de población a la que podemos estar atendiendo y el impacto en el estado de salud. Representando esto, le digo, lo que reporta la Secretaría de Salud o los reportes de Secretaría de Salud, habla que el 78.4% de los pacientes se les ha hecho alguna hemoglobina glucosilada, pero solo el 65% alcanza un control, ¿no? De menos del 7%, de acuerdo a los criterios que establece Secretaría de Salud. Perdón, sabiendo que pues el control de hemoglobina glucosilada es un poco más flexible en el adulto mayor, pero para fines de control estricto en esta parte de la Secretaría consideran 7%. Entonces solo el 65% alcanza ese porcentaje de control. En la parte de hipertensión, 84.4% se le realizó una medición de TA y por lo tanto una detección de hipertensión, y solo el 78% casi de los pacientes están con una TA menor a 140/90, que estaríamos hablando de un control específicamente. De obesidad, 85.2% de los pacientes que se atienden, aquí no es solo adulto mayor, son todos los pacientes, presenta obesidad y solo el 21.3% tiene un índice de masa corporal menos de 30, que estaríamos hablando de un control, ¿no? O de un tratamiento de la enfermedad. Y de dislipidemia, la detección se hizo, hay una prevalencia de 84.9% de la población con dislipidemia o específicamente colesterol, y solo el 69.2% tiene un colesterol menor a 200 miligramos por decilitro. Esto nos pone en un contexto de pues qué tan enfermos están los pacientes y qué tanta atención necesitan desde el aspecto multidisciplinario, tanto médico como nutriólogo, a lo mejor psicólogo, enfermero, o sea, todo el equipo de salud que pueda apoyar y soportar las decisiones del paciente van a estar encaminados al control. También la decisión del paciente, los cuidadores y otros factores que son importantes considerar. Pero en esta parte es el panorama o la fotografía general que tiene Acámbaro, ¿no? Que es lo que yo pude identificar. Y más en esta pandemia, ¿qué pasó? ¿No? O sea, aparte de crear un caos mental, de no saber qué iba a pasar, mucha incertidumbre, si vacunas, si no vacunas,
si nos íbamos a morir, o sea, tanta incertidumbre acerca de este virus, que pues habían muchas noticias en todas las redes sociales, todos los días había un reporte de COVID, cuántos contagiados, cuántos con fallecimiento o habían fallecido. Entonces, eso entramos en una dinámica de infodemia, ¿no? Básicamente sobresaturar información, estresar más a los adultos mayores, aislarlos, porque los primeros reportes que recibimos fue: adulto mayor, enciérrenlo, no lo dejen salir, son los que más están muriendo en Europa, y está siendo letal este asunto, ¿no? Entonces, pues los preocupamos de más, y más cuando empezó a salir la segunda tendencia de adulto mayor, y aparte si tiene diabetes y si tiene obesidad, y si entonces, ¿no? O sea, todo el caos que generaban. Y pues los adultos mayores, pues yo tengo diabetes, entonces mejor que ni me enferme porque quién sabe si la libre, ¿no? O sea, muchos de los comentarios que a veces surgían de los adultos mayores. Entonces, en esta parte tenemos que aumentó el estrés, aumentó la ansiedad, y estos dos factores psicológicos promovieron o promueven como tal un descontrol de sus enfermedades, ¿no? También las estrategias en salud, algunas instituciones daban el medicamento de control a los pacientes a los familiares, o solo iban a cambiar la receta, no los revisaban a ellos. Algunos tomaron por medios particulares la decisión de realizar un monitoreo por telemedicina, ¿no? Por videollamada, o ver qué estaba pasando con su médico de cabecera. Entonces, pues cada quien lo resolvió de alguna manera, pero normalmente las instituciones para brindar la atención pues se cerraron, y para el seguimiento del medicamento fue como más restringido, o se los daban hasta para 3 meses para poder este, controlar la enfermedad, ¿no? O que el adulto mayor pudiera tener sus medicamentos. Entonces, lo que les decía, los primeros reportes, obviamente no está actualizado porque fue el año pasado, pero los primeros reportes la mortalidad era más en el adulto mayor, los casos confirmados eran más en población joven y apuntaba hacia el adulto mayor. Entonces era mucha la incertidumbre, no sabíamos qué iba a estar pasando. Entonces sabemos también que, por ejemplo, en la parte de Europa, pues la población está más envejecida, entonces por eso eran más los casos que se escuchaban del adulto mayor que fallecía por complicaciones asociadas a COVID y sin tener un tratamiento claro, ¿no? Entre que exploraban con ivermectina, que si es el paracetamol, o sea, los medicamentos que propiamente estaban explorando, porque no se conocía nada, ¿no? Si esteroides, si algunos antibióticos, ¿no? Entonces eso es el panorama general, y era lo que pues al adulto mayor le estaba afectando de alguna manera este cambio, ¿no? También de tener su libertad para ir al tianguis, para ir al hospital, para ir a visitar a la familia. Totalmente el aislamiento pues no les benefició a los adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Y justamente en las enfermedades crónicas, más allá de la edad, la cuestión de obesidad y el exceso de peso era lo que promovía una respuesta inflamatoria pues severa en los pacientes contagiados y con un peor pronóstico. La relación que existe es a mayor contenido de tejido adiposo o mayor grasa visceral, mayor inflamación y por lo tanto mayor activación de la enzima convertida de angiotensina, que alteraba la hemodinámica del paciente y provocaba una inestabilidad, ¿no? Que posiblemente lo llevara a una falla orgánica y por lo tanto la muerte. Entonces, esta parte de la obesidad estaba muy ligada al proceso inflamatorio que se desencadena, y que si ya el paciente adulto mayor tenía una comorbilidad previo a la pandemia, pues en esta parte el descontrol, la hiperglucemia, la hipertensión, las dislipidemias se exacerbaron, ¿no? Algunas conductas que se pudieron identificar y que a todos nos pasó fue el estar encerrado nos provoca mayor ansiedad, y comíamos más, nos movíamos menos, ¿no? Entonces preparábamos, nos poníamos creativos algunos de ver videos de cocina, empezamos a explorar platillos, si cocinamos pan, las recetas nuevas, ¿no? El consumo de alcohol se incrementó. Entonces muchas de estas cosas que cambiaron el estilo de vida también del adulto mayor, y pues nos estábamos moviendo menos dadas las restricciones físicas, ¿no? que se tomaron, pues empezó un aumento de peso, ¿no? Entonces ese es el escenario que estuvimos viviendo cerca de año y medio, ¿no? Aproximadamente. Otra de las cuestiones es que pues, la edad es un factor de riesgo. En la mayoría de los reportes mencionan la edad como un factor de riesgo para contraer el virus por la cuestión de inmunidad o la inmunosenescencia que se conoce en el adulto mayor, la poca adaptabilidad que tiene a una enfermedad o a responder a una agresión, hablando
anticuerpos, pues es más lenta, ¿no? Entonces, si hay inflamación, hay una menor inmunidad, hay un mayor riesgo en el paciente de contagiar, más el estrés que pueda tener, si tiene obesidad, una mala alimentación, no hace actividad física, o sea, la suma de todos los factores hace que el pronóstico no sea tan alentador. Digo, por eso la preocupación de todos en salud y todas las familias es que los adultos mayores no salgan para que no se contagien, ¿no? No siempre sucedió porque hubo casos también en donde pues, no salían, pero se contagiaron porque los que salían o no se cuidaban o definitivamente pues algo pasaba en el camino de la transmisión, ¿no? Que llegaron con el virus hasta el lugar donde convivían con los adultos mayores. Entonces, son estos factores: la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares previas como hipertensión o enfermedad coronaria, diabetes, obesidad, el sexo masculino, enfermedades respiratorias previas, enfermedad renal, alteraciones inmunológicas, cáncer y otros factores que no están reportados son los asociados con las infecciones por COVID-19. Entonces, en esta parte, en toda esta adaptación del COVID o de la COVID, tenemos que durante la pandemia las primeras estrategias o las primeras conductas más bien que tuvimos fue comprar papel, ¿no? o detergentes o cuestiones de limpieza, y la comida fue algo que no fue seleccionado de primera instancia. O algunos compraron también de manera de pánico enlatados para poder estar 15 días o un mes, que era lo que en teoría se esperaba durar una pandemia, una cuarentena, ¿no? Entonces, había dificultades para la compra de alimentos. Algunos adultos mayores no vivían con gente cercana que pudiera arrimarles cosas, sino ellos tenían que salir o también decidían salir porque no creían, porque había una serie de creencias pues erróneas o diferentes. Entonces, eso limitaba pues también el acceso a los alimentos. Que el servicio a lo mejor de tianguis, que el servicio de tiendas sea más restringido, limitó el acceso a los alimentos, la menor movilidad o prácticas de sedentarismo, el estrés, frustración, el aislamiento social. Hubo adultos mayores que los encerraron y no permitían el contacto tal cual con o familia directa o vecinos o amigos o alguien cercano que era a lo mejor de costumbre visitar. Eso impactaba en el estado emocional y de salud del adulto mayor, ¿no? Porque también pues, se le aisló de un día para otro de todas sus actividades y cambia su funcionalidad, cambia su actitud, su estado de ánimo, ¿no? Y eso pues promueve otro tipo de situaciones. ¿Qué pasó a nivel de nutrición? Pues bueno, hubo un consumo mayor de alimentos densamente energéticos o con más calorías, les digo, desde un pastel, desde galletas, desde pan, desde bebidas alcohólicas, las preparaciones de los alimentos, más enlatados, ¿no? Entonces, eso pues modifica la cuestión de la alimentación del paciente. Los alimentos enlatados por el contenido de sodio pues se relacionan con el aumento en la presión arterial. Los alimentos, los antojos, ¿no? Por ejemplo, un pan dulce, que es como algunos de los vicios de los adultos mayores o de la población mexicana, también fue más consumido y más disponible. Entonces a veces no terminaban comiéndose 2 piezas de pan los adultos mayores, con el café de la mañana o de la noche, que son los rigurosos normalmente en la alimentación, o el té, y pues eso aumentaba la densidad energética o las calorías que pudiera estar comiendo el adulto mayor. Más alimentos procesados, digo, en este entendido de que no sabemos cuándo íbamos a poder salir, pues se hicieron compras de pánico y todo fue enlatado, o la mayoría de las cosas fueron enlatadas. Disminuye la actividad física. La alteración del sueño también tuvo un impacto entre las preocupaciones, el insomnio, las noticias de que ya se contagió, la videollamada, los que pueden tener oportunidad o acceso a estos equipos o esta tecnología, que es que fulanito ya se contagió, es que no vamos a ir a verte, es que mejor cuídate, es que no salgas, ¿no? Entonces el sueño también, los patrones de sueño se alteraron, más de lo que en la etapa del adulto mayor se alteran, y pues la salud mental también se afectó, ¿no? El estrés, la ansiedad, procesos depresivos, ¿no? Que pudieran presentarse en el adulto mayor, ¿no? Esto, pues hay factores que igual modifican o permiten modular la conducta alimentaria para un sobreconsumo. Una de ellos son las enfermedades, son los factores que influyen, ¿no? Le digo, la misma enfermedad hace que
El estrés y las enfermedades hacen que a lo mejor el paciente llegue a consumir más alimento de que habitualmente consumía cuando tenía una vida prepandemia, ¿no? Los cambios en la salud mental, como perdimos también noción de tiempo-espacio, la mayoría, o sea, no sabíamos si era lunes otra vez, si era domingo, los días eran muy iguales, la rutina cambió, la higiene cambió, a veces nos bañábamos, a veces no, todo fue un cambio para todos, vaya, pero en el adulto mayor, por la experiencia que pude tener, le daban menos ganas de hacer las cosas, pues como no iba a salir, como no tenía nada diferente o un compromiso, dejaban de bañarse 2, 3 días o se les olvidaba lavarse los dientes o no tenían el mismo cuidado que habitualmente pues era para ellos, ¿no? Entonces, todo esto también pues influye en la forma de alimentarse. La interacción social se asocia con que cuando se come acompañado hay una mayor ingestión, hasta el 60% más de calorías cuando se come acompañado que cuando se come solo, ¿no? Entonces, el con quién comía también era un factor determinante para las enfermedades y su control como tal, ¿no? Aspectos económicos, también vivimos una etapa de mucha incertidumbre en cuestiones laborales, si era dependiente a lo mejor de si era cerillito de alguna tienda de autoservicio o tenía su propio ingreso o dependía de las ventas de un producto o algo, pues eso se ve mermado. El acceso a medicamentos, que no todos tienen acceso al servicio de salud, el desabasto de medicamentos en Secretaría de Salud y a nivel de IMSS, ISSSTE o estas instituciones, pues no todos tienen acceso. Entonces también era una preocupación de cómo iba a conseguir su medicamento y cómo se iba a controlar si no tenía dinero, ¿no? Los conocimientos que pudiera tener de nutrición, de que si le puede hacer bien, que no le hace bien, si iba a tomar algún té para bajar el azúcar, porque no iba a tener para medicamento, si recurría a algún otro tipo de alimentación, ¿no? O a lo mejor el pan y la tortilla era lo que más podía consumir, dado el precio, dado la facilidad con que los consigue, pero justo estos alimentos son los que más le perjudicaban en su control glucémico o en el control de peso, ¿no? No por satanizar alimentos, sino por el escenario que tenía el adulto mayor. Las habilidades que tenía para cocinar o si cocinaba ya alguien más en la familia, el cómo se presentaban los alimentos y los tamaños de las porciones, ¿no? Entonces todo esto influye en el consumo alimentario, en el control de enfermedades y en el estado de salud general del paciente. De manera muy general, hablamos las asociaciones de nutrición como ESPEN y ASPEN y la Sociedad Española de Nutrición eh, mencionan esta parte del requerimiento calórico, ¿no? Cerca de 25 a 30 calorías darle al adulto mayor en promedio para su conteo calórico y darle un aporte de 1.5 gramos de proteína o entre 1,2 y 1,5, ¿no? como principal aporte, dependiendo de la asociación. Aquí cambia mucho el contexto también de si el paciente es adulto mayor, está en casa y solo va a modificar su alimentación un poco más saludable, o si ya está en hospital. En hospital, pues las demandas energéticas y de proteínas están aumentadas. O si ya era un paciente enfermo o contagiado con COVID, en terapia intensiva o en servicio de hospitalización, se modifican estos requerimientos. Pero es una estimación de cómo se podrían dar los requerimientos de los pacientes, dadas las condiciones para el adulto mayor. Vaya. Dentro de esto, pues tenemos que pautas de nutrición en el adulto mayor en este tiempo de pandemia, pues es promover al menos tres tiempos de comida, ¿no? Obviamente ajustado al nivel socioeconómico, prevenir una desnutrición o una ganancia de peso excesiva, ese es otro de los objetivos, recomendar un buen aporte de proteína entre 1,2 y 1,5 que sea de buena calidad, vitamina D y omega 3 como la parte inmunomoduladora, ¿no? Entonces, dentro de estos contextos, pues la alimentación son pautas generales, obviamente, y que se tiene que individualizar con cada persona, pero sí es darle una dieta rica en proteínas, rica en antioxidantes, en omega 3, vitamina D, dividida en 3 tiempos, 4 o 5 tiempos, no hay un número específico, adaptarla a las preferencias alimentarias del paciente, a la patología o la enfermedad que pudiera estar teniendo, y evitar el exceso o el déficit, ¿no? Como tal de la dieta. En esta parte, pues bueno, también cómo podemos ayudar al estado de salud del adulto mayor en estos escenarios, ¿no? O cómo fue que lo plantearon para los escenarios de confinamiento de pandemia.
pues brindar una alimentación adecuada, ¿no? No exceso de calorías, no exceso de azúcares, no exceso de sal o de sodio, no exceso de grasas, ¿no? ¿Cuánto es? Pues bueno, ahí tendría que checar con un nutriólogo, pero sí es muy individual esto. O sea, las preparaciones de preferencia que no sean pues exageradas ni muy repetidas en el adulto mayor para no cansarlo en la alimentación y no darle más calorías de las que necesita. Disminuir el estrés es otra de las pautas. Hay terapia ocupacional en los adultos mayores. No tenerlos tanto tiempo en la televisión porque eso también los estresa. Y porque les gusta ver las noticias, les gusta estar al día. No siempre son programas de entretenimiento. Entonces, mantener una comunicación con el adulto mayor puede mejorar su estado de salud mental. Activación física, ejercicios leves, trabajar flexibilidad, trabajar coordinación. Hay adultos mayores que les gusta bailar, el baile puede ser una opción. Hay adultos mayores que les gusta pues levantar como pesas, ¿no? Digo, no pesas formales, pero sí botellas de agua llenas de arena o las bolsas de kilo de arroz o de frijol. O sea, algunas personas se acomodan con este tipo de estrategias. Una caminata, los espacios a veces sean restringidos, ¿no? Una caminata segura, un horario donde no hubiera tanta gente, acompañado, podría ser útil. Todo hay que ver el escenario del adulto mayor, la edad también y si usa bastón o no, pero que no salga solo. Las redes de apoyo, que sería su familia o personas con quien convive para fortalecer esta parte de la comunicación y el no aislamiento, ¿no? El decir que todo está bien, cómo vas, mantener la interacción de alguna manera, ¿no? Higiene del sueño, regularizar horarios. Les digo, a muchos les dio más insomnio del que ya tenían y se levantaban a ver la televisión o se quedaban dormidos y en la mañana todo el día dormidos porque en la noche no pudieron dormir, evidentemente. Entonces, eso es parte de regularizar la cuestión del sueño, ¿no? No dejarlos dormir o tomar siestas en la tarde para que puedan dormir tranquilos durante la noche. Actividades recreativas, jugar ajedrez, canicas, crucigramas, la interacción con los nietos. A algunos abuelitos les funciona, no a todos, porque hay nietos que no son tan tranquilos, pero la interacción, eso puede ser un distractor para el adulto mayor, ¿no? Leer, contar historias, escuchar música. Cada adulto mayor tiene un hobby muy específico. Utilizarlo para poder tranquilizarlo y poder mantenerlo en un entorno pues lo más relajado posible, ¿no? En teoría, en aquel momento se nos hablaba de un confinamiento temporal, nunca pensamos que nos extendiéramos año y medio con estas medidas, pero sabemos que esta cuestión también va a ser temporal y que vamos a vivir de alguna manera con el virus, ¿no? Y ya llegaron vacunas, afortunadamente, fueron de las primeras poblaciones que fueron vacunadas, los adultos mayores, entonces puede tener una cierta inmunidad. Seguimos en entorno de incertidumbre y algunos adultos mayores siguen encerrados o siguen bajo condiciones de confinamiento. Entonces, algunos pueden servir todavía estas pautas. Y pues la cuestión es hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, ¿no? Es la recomendación. Cada uno tiene un entorno diferente y cada uno va a estar promoviendo su bienestar de alguna otra manera. Las pautas generales de alimentación, pues estamos hablando de mantener una hidratación entre 1 litro y 2 litros por día de agua natural. Yo en la práctica no sugiero que sean tés, cafés o caldos. O sea, no, sí es un aporte hídrico, pero no para el adulto mayor y no en estas circunstancias. Si quiere tomar té, café, atoles o caldos, que lo haga. O sea, está bien y es parte de la dieta variada. Pero sí alcanzar un consumo de agua de 1.5 a 2 litros o 6 a 8 vasos más o menos, considerando 240 a 250 mililitros de agua para mantener hidratado al paciente. Los pacientes que se contagian de COVID fácilmente se deshidratan y sin contagiarse de COVID, pues el adulto mayor normalmente se queda corto con el consumo de agua. Si acaso consume 1 litro y eso tampoco ayuda a las funciones fisiológicas o al buen funcionamiento del cuerpo del adulto mayor. La selección de cereales, de preferencia integrales, va a ser importante por la calidad del contenido de fibra que va a estar teniendo en su dieta y los beneficios a nivel gastrointestinal y reguladores metabólicos que va a tener para el paciente. Evitar lo más que se pueda panadería. Sabemos, o bueno, por experiencia les puedo decir que los adultos mayores viven, al menos en el desayuno y en la cena, de pan, porque es lo más rápido, es lo más fácil, es lo que más les gusta y con eso creen que ya están comiendo
o realizan ese tiempo de comida. Desde la perspectiva de alimentación es correcto, pero desde la perspectiva de nutrición la calidad no es adecuada. Entonces, si se la viven desayunando y cenando pan, es muy probable que aumenten el peso en el tiempo en que estén en confinamiento y pues tengan problemas de estreñimiento o consuman más alimento en algún otro tiempo porque no les llena, ¿no? O sea, identificar cuáles son una alimentación que tenga cereales integrales y que tenga de todos los grupos de alimentos, ¿no? Que también se incluyan frutas y verduras, pueden ser 3 verduras y 2 frutas en todo el día, que tengan variedad, colores, las preparaciones diferentes, si es picado, si es hervido, incluso las manzanas, a algunos les gustan como hervidas o como si fueran almíbar, puede ser una opción, no siempre, y es más fácil de masticar y de digerir para el adulto mayor, pero darle variedad, colores, plátano, ¿no? Mango, sandía, papaya, o sea, darle una variedad de alimentos al paciente, tanto de frutas como de verduras, dado que este grupo es rico en vitaminas y minerales y antioxidantes. Entonces, darle la variedad, estaríamos aprovechando de todos los beneficios de estos alimentos. De preferencia, pues buscar una asesoría nutricional como tal, si es que tiene la posibilidad, sea de manera profesional o en algún centro de salud o institución, para orientar qué es lo que necesita cada paciente. No todos los pacientes son iguales, no todos tienen las mismas condiciones y no todos tienen el mismo desenlace con COVID o sin COVID, ¿no? Entonces, es lo sugerido para tener una orientación más personalizada. Disminuir el consumo de refrescos, jugos y azúcares. A veces, pues, si en un entorno familiar, en reuniones, el consumo de refresco es habitual, pues estando en un confinamiento fue más habitual, ¿no? Entonces, ahorita es regresar a estas pautas de disminuir el consumo de estos nutrimentos, de estos alimentos para evitar la ganancia de peso. Leche y derivados bajos en grasa, carnes bajas en grasa, pescado, pollo, ¿no? El huevo está permitido sin ningún problema. Frutos secos, oleaginosas y aguacate, aquí nada más cuidar el contenido de sal. Nueces lo más natural posible, no de los mix que venden a veces en las tiendas, de que tienen todos los frutos o los frutos secos, pero tienen un mayor contenido de sal. Y esto para pacientes con hipertensión prácticamente. Entonces estas pautas son pautas de una dieta de dieta DASH para hipertensión o de dieta de estilo mediterráneo, ¿no? También otra de las dietas que se puede adaptar es la dieta de la milpa, que es más adaptada a un entorno de México. Entonces sería cuestión de ir indagando esta parte para promover un patrón de alimentación saludable. Evitar ultraprocesados, que fue lo primero que compramos, pero ahora ya podemos tener otro acceso, preparaciones más natural posible, entre menos empaquetado sea, muchísimo mejor, menos azúcares va a tener. Alimentos precocidos y congelados, ahorita ya estamos a lo mejor en otro momento donde podemos volver a conseguir alimento fresco, pero pues antes el inicio fue congelado todo para que me dure, pero mayor contenido de sodio o de sal va a estar teniendo estos tipos de productos. El consumo de alcohol, algunos incrementó el consumo de alcohol en este tiempo por la convivencia con la familia, por el entorno, para lidiar con los problemas, la depresión o el estado mental, pero se aumentó el consumo. Entonces, ¿qué puedo hacer también? Pues darle al adulto mayor fuentes antioxidantes, ¿no? Justamente fuentes de omega 3, de vitamina A, vitamina C, vitamina E, D y zinc, que con una dieta variada estaríamos encontrando todos los nutrimentos de alguna manera para el adulto mayor. Poca evidencia hay todavía de la suplementación como tal, o sea, se ha investigado con dosis de vitamina D, por ejemplo, en donde las unidades funcionan para prevenir la severidad del COVID, no del contagio, sino del desenlace que pueda tener si una vez que se contagie el adulto mayor, pues le iría mejor si tiene una buena reserva de vitamina D o una buena dosis en sangre de vitamina D. El omega 3 también funciona como la parte antioxidante y antiinflamatoria. Zinc, selenio, ¿no? Y estos nutrimentos que estamos viendo en las diferentes dosis, luego funcionan. Todavía la evidencia no es tan congruente, como es una enfermedad relativamente nueva, pues todavía no es tan sólida para saber pues por cuánto tiempo, si va a ser por 15 días, un mes, 3 meses, ¿no? O durante el contagio por COVID, o antes como algo preventivo, o como después para algo de rehabilitación. Entonces seguimos en esta parte de estudios para saber el momento de la suplementación
en el adulto mayor, pero con la dieta tenemos fuentes de estos nutrimentos, pescados, huevo, lácteos, el sol, ¿no? Para la vitamina D, con estar expuestos al sol, pues ayuda bastante. Alimentos fortificados con vitamina D, vitamina C, ¿no? La naranja, los cítricos, guayaba, kiwi, lima, ¿no? Que son alimentos que o vienen de temporada o son un poquito más accesibles para conseguir. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos que estar considerando y evaluando. Estrategias para el control de porciones o para el adulto mayor puede ser el plato inteligente, ¿no? Que es como el del lado derecho, que es una división del plato. La mitad del plato sería de entre frutas y verduras, una cuarta parte de cereales, puede ser galleta, pasta, arroz, tortilla, pan, y una cuarta parte de proteínas, pollo, pescado, res, ¿no? Huevo, lácteos o derivados. Entonces, eso es lo que podemos hacer para el control de porciones y que no se sirva tanto el adulto mayor. Esta parte también va unada, la alimentación va a la par de una actividad física para los beneficios sistémicos que tiene, mejorar la respiración, el sistema respiratorio, circulatorio, muscular, sistema nervioso, la parte de inflamación, la parte de oxidación, oxigenación, va a mejorar. Entonces, la recomendación, seguimos en los mismos 30 minutos por más de 5 días por semana, o estos 150 minutos a 300 minutos por semana, que sería lo recomendable, ¿no? Seguimos sin alcanzar esas recomendaciones, pero con que esté moviéndose el adulto mayor y no esté sentado, con eso podemos darnos por bien servidos que está activo. No queremos adultos mayores funcionales. Ya, obviamente, si hay un ejercicio combinado con resistencia, con fuerza, equilibrio, pues mejoran las capacidades del paciente, las capacidades físicas, pero si no, con 10 minutos que haga al día o 10 minutos en intervalos, por ejemplo, en la mañana, en la tarde y en la noche, 10, 10 y 10, puede beneficiar al paciente. El chiste es que no esté sentado, no esté en reposo, ¿no? Y tenemos que evaluar pues, la capacidad de cada paciente, porque algunos tienen bastón, algunos otros no ven, otros no les gusta o están en un estado de depresión. Entonces es ir poco a poco incentivando al adulto mayor a moverse, ¿no? Como parte del estilo de vida. Y este ejercicio también pues, permite mejorar la respuesta inmunitaria, o sea, es un factor protector también, mejora la funcionalidad en el paciente, reduce las complicaciones asociadas a obesidad o enfermedades crónicas, consideramos o alcanzamos una cuestión de control metabólico, si es que también la dieta se implementa, los medicamentos si se están dando también entrarían en esta categoría, y pues el panorama del paciente mejoraría o sería un papel preventivo. Si ya no si no se ha contagiado, si se contagia el adulto mayor, pues le iría mejor porque tendrá una mejor respuesta inmunitaria. A diferencia de si es sedentario, si tiene obesidad, si su dieta es muy occidentalizada, con mucha grasa, con muchos carbohidratos, ¿no? Entonces ahí es donde se ve la diferencia. La promoción del estilo de vida es lo que se busca en esta población. Ahora les voy a presentar una parte de la experiencia. Se retomaron estas actividades en los grupos de ayuda mutua, que es un programa del adulto y adulto mayor a nivel estatal y federal, ¿no? los grupos GAM. Y esta parte pues, se retomaron en agosto de 2020 con actividades, y la queja de los pacientes es que aumentaron de peso, que no había medicamentos, que no se controlaban, que estaban preocupados. Entonces empezaron a implementar estos talleres que ya existían, vaya, pero pues, se volvieron a retomar, ¿no? Para alcanzar el control y poder generar bienestar en el adulto mayor. Este programa o estos grupos de ayuda mutua lo que buscan es que entre personas de la misma comunidad o del mismo entorno puedan promover un apoyo de manera entre ellos, vaya, o entre un grupo de pacientes en conjunto con el personal de salud, para alcanzar un control metabólico a través de estrategias educativas, ¿no? Y la intención es promover estilo de vida saludable y que se adapte al entorno en donde ellos se desenvuelven. Dentro de el objetivo, pues evidentemente era contribuir al control. No es del adulto mayor específicamente, sino a partir del 20 años en adelante podían incluirse en este grupo. Lo que se observó por experiencia es que había más adultos mayores en estos grupos, porque eran los que más preocupados estaban por su salud,
a lo mejor los que ya no trabajaban en algo más formal y podían asistir a las actividades, y el interés por querer aprender cosas nuevas de alimentación o poder activarse físicamente, ¿no? Y este control pues es para evitar las complicaciones o retrasar las complicaciones inherentes a las enfermedades crónicas, y pues simplemente es como una parte educativa, ¿no? Una de las limitantes que encontré pues fue el nivel educativo de las personas, que tenían, algunos no habían concluido primaria, otros tenían pues secundaria si acaso, o hablaban un dialecto, ¿no? El otomí era el que más predominaba acá en el Estado de México. Entonces era una barrera para la comunicación y la estrategia educativa. Sin embargo, pues se trabajaba con ellos para poder realizar algún cambio mínimo con el consumo de refresco, con el pan, con el pulque, con las tortillas, que era lo que más tenían acceso, ¿no? A final de cuentas, a mí como nutrólogo me veían como enemigo, es que me va a quitar las tortillas, o me va a quitar el pan, o me va a quitar el refresco. Entonces, pues es lo que vamos a trabajar, pero si le voy a quitar, pues tengo que ofrecerle alguna solución, ¿no? Tengo que negociar con él y ver cuál va a ser la mejor manera de apoyarlo. Dentro de esta estrategia del grupo GAM, pues bueno, tenía que tener diabetes, obesidad o hipertensión, o si se agregaba la parte de dislipidemia. La enfermedad crónica es la condición que necesitaba tener para pertenecer al grupo y tener más de 20 años. ¿Qué es lo que podemos observar? Pues bueno, la alimentación en los pacientes se trabajaba en estos talleres, diferentes estrategias, carteles, talleres vivenciales, infografías, ¿no? Que podían orientar en la toma de decisiones al paciente, o un empoderamiento en qué elegir de lo que ellos tenían. Con algunos se implementaban algunos talleres o algunas convivencias porque esta interacción a ellos les gustaba. Es que antes de esto nos reuníamos cada semana, es que nos gustaba cuando hacíamos esto, ¿no? Y dadas las restricciones, pues bueno, ahí nos escapamos un poquito, pero esta parte, o sea, los platillos que ellos preparaban consideraban lo aprendido durante los talleres, ¿no? Incluso algunos llevaban sus tortillas hechas a mano porque las hacían ellas, los guisados que nos compartían con nopales, o sea, había poco alimento con proteína, pero sí era variado y sí era pues bastante rico, ¿no? Para poder compartir y equilibrar un poco la alimentación. Entonces les digo, muchos de la preocupación de estos pacientes era el exceso de peso. Entonces era aprender, identificar los grupos, saber qué nos ayuda, por qué seleccionar más frutas y verduras que tortillas, cómo podemos hacer que nos llenemos más, ¿no? en las palabras de los pacientes sin comer tanta tortilla, la parte de rescatar su dieta propia, ¿no? Como los quelites, los nopales, el queso, las tortillas hechas a mano, bastante rico todo, pero que pudieran estar al alcance, ¿no? O preparaciones que ellos tenían y que pudieran mejorar sin tanta sal, sin tanta azúcar, opciones de alimentos. La parte de la activación física pues también fue importante. A veces yo entraba al quite como activador físico y como nutriólogo cuando no teníamos activador físico presente. La actitud de los pacientes es totalmente diferente, mejoraba el bienestar de los pacientes. Algunos referían que sí habían perdido peso, o que al menos ya se pueden amarrar las agujetas, que se sentían más ligeros, que ya no les costaba tanto trabajo respirar. Entonces con eso, pues a final de cuentas, no se alcanzaba tal cual un control metabólico, porque también no había medicamento, pero sí el bienestar subjetivo del paciente, sí las ganas de volver a hacer las cosas, las ganas de aprender, las ganas de querer mejorar su estado de salud. Entonces, en estos entornos incluso llegaban pacientes, en el caso de las mujeres con falda, o sea, ni siquiera tenis, nada, que llegaban a activarse, que llegaban ahí al taller porque les interesaba, ¿no? Porque con el chal, con todo el frío, ahí estaban, ¿no? Entonces, esa es la parte de la actividad y del grupo GAM, que era lo que buscaba. Les voy a mostrar con videos, pero se puede reproducir. En esta parte del video, pues bueno, no se alcanza a ver todo, pero la actitud de los pacientes, la efusividad con la que bailan, al fondo casi no alcancé a tomar al señor, pero traía un bastón y aún con el bastón estaba bailando.
Después de ciertas sesiones y después de cierto tiempo, el paciente ya dejó el bastón, al menos para la actividad. Entonces, eso nos hablaba de una mejoría, ¿no? O sea, literalmente parecía como que le estorbaba. Entonces, eso era lo que nos quedaba a nosotros como éxito del tratamiento y de que las personas les estaba funcionando. Acá el activador físico los movía con la música, ¿no? Traía luego polcas, traía jarabe tapatío, traía, o sea, cosas que les gustan. Y el moverse es un gran avance. Este taller duraba entre 40 y 45 minutos en diferentes intensidades. El experto era él, ¿no? En calentamiento, el inicio, la respiración, coordinación y todas estas cuestiones. Entonces, eso facilita mucho. La actitud de las personas cambiaban. Algunos salían sudando, otros iban más relajados, se les olvidaban sus problemas de casa, disminuía el estrés. Entonces, eso es lo que pues poco a poco trabajábamos con ellos. Voy a ver si se puede repetir el video para que puedan ver. Es que por el formato de la presentación no sé si se pueda, pero para que vean otra vez todo el escenario. No, creo que ya no me permitió regresar, perdón. Entonces, los objetivos, a final de cuentas, podría buscar de manera numérica el control de las enfermedades, ¿no? A lo largo de 6 meses no se logró el control de todos, pero sí una disminución tal cual de los valores que presentaban, ¿no? O sea, una disminución en las glucemias, una disminución en la hemoglobina glucosilada. No era tan notoria porque había cosas que trabajar todavía en la cuestión educativa y los mensajes no quedaban claros, pero era funcional, ¿no? Y esto se buscaban procesos de acreditación, reacreditación o acreditación con excelencia, que es llevarlos a un control más estricto conforme pasa el tiempo. Estamos hablando de cerca de 2 años en que todo esto pase. 6 meses para la acreditación, otros 6 meses para reacreditar y otros 6 meses para la acreditación con excelencia. Entonces, eso es lo que se buscaba con los pacientes, ¿no? Y pues no me queda más que agradecer esta parte de la invitación a las jornadas multidisciplinarias. Les compartí un poco del abordaje nutricional o la atención nutricional que se tenía y de estilo de vida en los adultos o la experiencia de grupos de ayuda mutua. Y pues que la nutrición cumple un rol bastante importante dentro de la prevención y control de enfermedades y ahora con COVID llegamos a reafirmar esta parte y es importante que como personal de salud pues tengamos estrategias preventivas. Somos un equipo, trabajamos en equipo, derivar, canalizar, apoyar al paciente es la prioridad que debemos de nosotros tener. Espero que esta charla haya sido de utilidad. Les agradezco nuevamente la invitación a estas jornadas.